Mi nombre es José Antonio Basagoitia. Soy consultor especializado en los temas financieros y bancarios y estamos apoyando a CONAMIPE en unas determinadas tareas relacionadas con la transferencia de conocimientos en el tema justamente de crédito. En esta ocasión vamos a presentar la caracterización de las micro y pequeñas empresas. Esta caracterización la hemos considerado necesaria porque justamente todas las, clasificaciones que se han hecho de las micro, pequeñas y medianas empresas están fundamentadas en el tamaño. Y en realidad hay algo más que el tamaño. Y esto es lo que vamos a abordar en esta presentación. Propósitos de la presentación. Primero, hacer una revisión general, rápida, de los conceptos y clasificación de las micros y pequeñas empresas. Segundo, presentar una clasificación basada en la estructura y no solamente en el tamaño de las MIPE, como hemos dicho. Explicar los fundamentos y ventajas de clasificar a las MIPE en función de su mayor o menor nivel de estructuración. Esto es la forma de su diferenciación funcional para la mejor aplicación de las políticas que se estén, aplicando a las micro y pequeñas empresas, específicamente en las relacionadas con los tres aspectos fundamentales, que son crédito, asistencia técnica, capacitación. Realmente una empresa tiene diferentes niveles de tamaño, pero también internamente son sustantivamente diferentes. Y eso es lo que llamamos diferenciación funcional. Fundamentalmente la diferenciación funcional se da, y esta es una idea que la he tomado de varios autores, principalmente de la teoría del doctor Isaac Adices, cuando habla de cuál es la interioridad de las organizaciones y cómo evolucionan para ir de un nivel a otro. Las empresas, y esto es un convencimiento que todos ustedes lo tienen, no todas las microempresas van a ser pequeñas empresas, no todas las pequeñas empresas van a ser medianas empresas, ni todas las medianas empresas van a ser grandes, algunas sí, y eso es bueno que lo fuera así. Pero ahí me acuerda esto de una anécdota que yo conocí hace varios años. Estaba yo en un cantón cerca del lago de Coatepeque y estaba una señora a quien yo conozco, campesina, que me dio mucha risa oír el concepto que ella tenía. Tenía un perico y me dijo: yo estoy cuidando al perico porque yo quiero que en unos años se me haga lora. O sea, ella creía que los pericos iban a ser loras. O sea, es exactamente el mismo concepto que se pudiera tener desde fuera, que una microempresa se va a convertir eventualmente en una pequeña empresa. Eso, no todo es así, desafortunadamente no es así. Nos gustaría que todos los pericos crecieran y se convirtieran en loras y después en guacamayas, pero no es así con las micro y pequeñas empresas. Para tener una idea, y esto es importante, lo que hemos trabajado eventualmente en CONAMIPE como su servidor, conocer algunas cifras relacionadas con las cantidades de empresas que hay en los diferentes estratos. La cifra censal más reciente de 2017 nos presenta a 317.795, prácticamente 318.000 en números redondos, de micro y pequeñas empresas. De esas 318.000, 193.084 eran micros, o sea, una cantidad muy, muy grande de microempresas. Hay una cantidad de empleo que generan estas micro y pequeñas empresas que es impresionante. De estas, dice este censo, 107.000 en ese año, 2017, 107.795 eran emprendimientos. Quiero decir algo, en los emprendimientos acá, la estadística
la experiencia, y eso lo pueden leer casi en cualquier documento que se refiera, digamos, a la duración de la vida de los emprendimientos, es que normalmente la mayor parte de los emprendimientos lamentablemente fracasan antes de llegar al año y otros en los siguientes meses, por una diversidad de razones. Una de las más importantes es no conocer bien el negocio o no poder haber obtenido el apoyo financiero requerido o la dirección, que es lo que hemos intentado fortalecer en estas intervenciones que hemos hecho acá en CONAMIPE para lograr digamos, el acrecentamiento, como dice la ley, el fomento, el desarrollo y la protección de la MIPE. Lamentablemente desaparecen, pero también surgen otras, y eso es importante también. Hay unos emprendimientos muy exitosos. He visto maravillas de maravillas. De estas que hemos hablado, voy a repetir, de estas 193.084 micro, 107.795, un porcentaje muy alto, emprendimientos. Y de ese total de MIPES, que son 317.795, casi 17.000 eran pequeñas empresas. Una pequeña empresa es, ya vamos a ver las características, pero una pequeña empresa es digamos, estructuralmente mejor organizada, mejor, digamos, con mayor desarrollo que otra empresa de menor tamaño relativo. Y eso es importante porque si ha llegado a ser pequeña empresa es porque ha tenido contabilidad, porque ha tenido una delegación del que produce, no es el mismo que vende, o sea, no es el hombre orquesta que ocurre, digamos, en los emprendimientos o en las empresas, microempresas de subsistencia. Entonces, importante dato que tiene estas cifras, este censo de 2017, es que el 61.6% del total de todas las empresas, de todos los emprendimientos, eran dirigidas o propiedad de mujeres. Muy importante esto porque se ve pues que está, digamos, hay un porcentaje bastante más alto de mujeres emprendedoras que de hombres emprendedores. Decimos también que el 51.8% de todas, aquí hay un error, dice PYME, en la lámina debe ser MIPE, pertenecen al sector comercio. Estamos hablando de MIPE, no de pymes. Lo que ocurrió es que yo trabajé muchos años con PYME y posiblemente aquí los dedos trabajaron por su cuenta. El 51.8% comercio, o sea, lo que más abunda aquí es el comercio, que es, como decía por ahí un poeta, que aquí nosotros vendemos de todo, ¿verdad? Y aquí lo primero que hace la gente es vender. Nosotros somos comerciantes, el salvadoreño es un comerciante casi de nacimiento. Y precisamente por eso un porcentaje muy elevado es empresa de comercial. El 32.3% de las MIPES son servicios. El 15.4% son industrias o artesanías y otros porcentajes mucho menores, como por ejemplo menos del 1%, son transporte, construcción, maquila y otros. Vamos hablando otra vez de las MIPES, ¿cómo las clasificamos? Según la clasificación salvadoreña, la ley que nos rige, que es la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de las MIPES, en su artículo 3 dice: una microempresa tiene un máximo de 10 empleados. Y ese es el rango que pone para caracterizarla por tamaño. Una micro hasta 10 empleados. Y sus ventas hasta 482 salarios mínimos de mayor cuantía, que anda por los $300 mensuales. Esto es alrededor de $102.600 anuales del rango superior, ¿verdad? Es decir, más arriba de esto ya pasa de ser microempresa a ser pequeña empresa. Menos de eso pues continúa siendo MIPE. Hay aquí algunas anotaciones que les traigo, y es por ejemplo un autor que lo hemos tomado acá de Redalic, ahí está la cita,
Williams, citado por Pomar y Rivera, define a las microempresas como una organización en donde predomina un individuo y un grupo de ayudantes. Se trata del modelo de hombre orquesta, dice. Es lo que mencionamos. El microempresario usualmente es el hombre orquesta. Él compra, él produce, él vende, él, si es necesario, también lleva una libretita con los gastos, con una, digamos, una protoadministración de su negocio, una administración muy elemental, que es algo por donde debe empezarse la capacitación, y de hecho CONAMIPE ya lo está haciendo, y eso es muy importante, que les enseñe a las microempresarias, a que especialmente esté enfocado a mujeres emprendedoras, a que lleven su listado de compras y un determinado orden que les va a servir para tomar decisiones y para tener registros para futuros usos. O sea, el hombre orquesta es el microempresario generalmente de subsistencia y tal vez el de cierto nivel de acumulación simple. En términos generales, la forma más simple de estructura organizacional es eso, dice Redalic, la cual permite cambiar su estrategia rápidamente si el cambio está dentro de la capacidad de los intereses de la persona. Esto es básicamente una forma de caracterizar a las microempresas en el sentido de ser muy ágiles, porque tienen una estructura demasiado simplificada que no le admite rigideces. Es frecuente en la literatura encontrar el tema de estructura, la estructura de las organizaciones. Las microempresas carecen de una estructura de organización, no tienen estructura de organización, especialmente en los niveles de menor tamaño relativo, esas no tienen estructura. Una caracterización que estamos poniendo aquí dice, microempresas de acumulación ampliada. Esas son las de mayor tamaño relativo, son las grandecitas, es lo que se le llama también el microtope. Estas ya puede ser que tengan 10 empleados o cerca de 10 empleados, que sus ventas anden arriba de los 80, 90 mil dólares anuales y estén en ese nivel de crecimiento. El otro estrato de tamaño es la acumulación simple. Pero regreso, ¿por qué acumulación ampliada? Porque hay excedente. O sea, la empresa en ese nivel tiene excedente. ¿Qué significa? Que crece. Crece porque compra equipo, porque compra mobiliario, porque tiene otra sucursal, porque si es una panadería, está comprando otro horno, un horno de esos más especiales, que tienen, digamos, una mayor capacidad de trabajo, y economizan mucha energía. Esto, pues, dice, esa empresa está acumulando, está mejorando su nivel de activos no corrientes, que son puede ser un nuevo local, puede ser más equipo, puede ser más mobiliario, puede ser vehículos. Todo eso significa que esa empresa está en expansión y por eso se denominan de acumulación ampliada. La de acumulación simple es que realmente no llega al nivel de una acumulación ampliada, sino que acumulan, pero acumulan en determinados niveles que no les permite un crecimiento sustantivo. En el último nivel están las que todos conocemos, las microempresas de subsistencia. Los negocios en que la ganancia apenas alcanza para cumplir las necesidades del propietario. Lógicamente aquí no se llega a tener un capital realmente. Estas empresas no tienen capital y no se puede sino mediante algún tipo de apoyo, de algún tipo de capital semilla, capacitación, algún tipo de adiestramiento, algún tipo de financiamiento además del capital semilla, se les puede ayudar a crecer. Ellos pueden acumular y empezar un nivel diferente de su estatus de producción. Estas, por ejemplo, son usualmente los microempresarios de subsistencias. El mejor ejemplo son tal vez la vendedora ambulante, que digamos vende para el día y son usualmente las, llamémosle víctimas de la usura, ¿verdad? Pagando tasas de interés altísimas, que hay un documento de Avanza muy interesante donde se habla de tasas exorbitantes que pagan esta gente, y es precisamente uno de los propósitos que tiene el CONAMIPE de, a través del FECAMIPE, que es un fondo para poderles otorgar financiamiento a las microempresas,
de ir, y esa línea se va a llamar, está en proceso de ser, digamos, formulada, se va a llamar línea de crédito para el reemplazo de la usura. Y eso va a ayudarle muchísimo, con toda seguridad, a decenas de miles de micronegocios. La pequeña empresa, hablando un poco de pequeña empresa, según el artículo 3 de la ley de MIPE, ¿qué es una pequeña empresa? Una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales mayores a 482 salarios mínimos y 4.817. Los de mayor cuantía, que andan por el rango de los $300, y un máximo de 50 trabajadores. Tienen más de 10, menos de 10 se hace micro, entre más de 10 y menos de 50 está en el rango de mediana empresa. El Salvador, y lo decimos acá en esta lámina, al igual que muchos países, solamente utiliza esos dos parámetros y son de tamaño, hablando de ventas y hablando de empleados. Antes, y algunas organizaciones han utilizado, incluso hay algunos trabajos que yo conozco, donde se clasifica a la micro y pequeña empresa, mediana también, por el volumen de activos. Pero eso, como es más difícil de medir, se ha dejado de utilizar desde ya hace bastante rato. Decimos que para efectos de fomentar a las MIPE y propiciar su crecimiento, es necesario poder identificarlas mejor. Para estos propósitos, esto es una idea que se ha tomado de diferentes autores, se presenta una manera distinta de clasificar que pudiera ayudarnos a mejorar el diseño de las políticas de apoyo a las micro y pequeñas empresas en base a la estructura. No es lo mismo diseñar una línea de crédito para una microempresa que para una pequeña empresa, y no solamente por el tamaño. Y esto es un énfasis que tenemos que tener claro. Cuando se diseñen acá líneas de crédito para hacer propuestas a los bancos que van a intermediar los recursos del FECAMIPE, es necesario, es fundamental hacer la diferenciación. La línea de crédito para la microempresa, la estructura de la línea, la conformación de la línea en cuanto a tasa, en cuanto a monto, en cuanto a plazo, en cuanto a modalidad, por ejemplo, si es para el capital de trabajo, es diferente completamente a la línea que se tiene que diseñar para una pequeña empresa, donde hay más estructuración. Entonces, prácticamente también en base del interior, de la estructura interna que tienen las empresas, así también hay que diseñar la asistencia técnica y la capacitación. Es importante saber, y eso lo he sabido por varios años, y también considero que es algo importante en que hay que hacer énfasis en qué tan bien estructurada está la empresa o qué tan bien organizada está. Introduciendo el tema diferenciación funcional, debemos entender por diferenciación funcional la forma en que las micro y pequeñas empresas han evolucionado en su interior, en su estructura. Primero, las básicas son producción, en el caso de producción industrial, de artesanías, en el caso de ciertos servicios podemos hablar de producción, pero cuando son comercio, básicamente tenemos que hablar, en lugar de producción, tenemos que hablar de ventas, en el caso de comercio y de otros servicios, de algunos servicios. Esto pues es un tema importante de estructura. Un punto importante de la estructura tiene que ser la producción o venta, habría que verlo. El segundo aspecto importante en la diferenciación funcional es la administración o controles y registros de su actividad productiva. Es decir, cuando la empresa crece, desarrolla la necesidad de llevar registros, de llevar controles, porque lo requieren por ley en alguna forma, en algunos casos, o porque también el empresario sabe que es necesario controlar para evitar pérdidas y para evitar, digamos, perder mercado en otros lados. Tiene que saber dónde está vendiendo, cuánto está vendiendo, cómo está comprando,
y no tenerlo todo en la mente. Esos registros obligan prácticamente en ese desarrollo interno que tienen que tener las organizaciones a llevar registros, a llevar una especie de administración, aunque sea muy elemental, aunque sea lo que se llama la proto-administración, o sea, el principio del elemento fundamental de llevar algunos registros. Esto es importantísimo para todo nivel de microempresa. Y el otro tema es que cuando es una empresa de producción, podemos hablar de una empresa que está produciendo vestidos, trajecitos para niños, que está produciendo quesadillas, que está produciendo pan, que está produciendo, que tanta cosa que se produce en el medio, dulces, que se está, hay fábricas aquí muy interesantes que están produciendo tamales de elote para la exportación, ya no son tan micros, ya son empresas que tienen, pues, son pequeñas o medianas. Todas estas empresas naturalmente tienen obligadamente la separación entre la de producción y la de ventas. Ya no es el hombre orquesta, como se dice, ya es la necesidad de que sea alguien que tenga que trabajar en el tema de la venta, porque hay una diferenciación funcional. Las diferencias cualitativas esenciales, que lo tenemos en esta lámina, dice: la diferenciación, las áreas que una empresa tiene son básicamente producción, ventas, contabilidad y administración. En la medida, como ya lo habíamos dicho, que hay un desarrollo organizacional motivado por el crecimiento o inducido por apoyos externos, surgen nuevas áreas, obligados por aspectos legales. Si es en el sector comercio, esto lo podemos encontrar que la producción se identifica mejor como compras. En las microempresas, la producción o compras es una sola, con ventas especialmente las de subsistencia. La misma persona que compra es la misma persona que produce, es la misma que vende. Es el hombre o la mujer orquesta, como se les ha dado en llamar por algunos autores que ya los citamos. ¿Cuáles son las diferencias cualitativas esenciales? La diferenciación interna no se alcanza sino con el desarrollo de la organización. Es cuestión de crecimiento, es cuestión de recibir apoyos externos, es cuestión de voluntad interna. Y aquí se le conocen algunas teorías que tratan sobre el desarrollo organizacional y la transformación organizacional, de que existe el fundador, que es la señora o el señor, o ambos, una familia, que fundaron la empresa. Y entonces esa diferenciación se empieza a lograr con el crecimiento. Y eso lo obliga, el crecimiento obliga a la diferenciación. En una microempresa, como ya lo hemos dicho y repetido, la misma persona hace todo. El volumen de ventas o diversificación induce a la empresa a separar funciones. Lo primero que surge la necesidad es si hay alguien que está produciendo. Por ejemplo, imaginemos una persona que fabrica zapatos artesanales, que aquí en el país son muy buenos, son de muy buena calidad. Que si él está produciendo, hay un momento en que él ya tiene que producir y ya no alcanza tampoco a vender, porque tiene una doble función. Entonces, si la persona, el mercado le crece, y aquí hay otra vez el crecimiento, obliga a que tenga alguien que se encargue de ventas. Uno produce, el otro vende. Entonces empieza a diversificar, empieza a crecer, empieza a ser más compleja la organización interna de la empresa. La necesidad real que empuja a la diferenciación de la administración es justamente eso, el crecimiento. Es necesario llevar registros. Hay un momento en que le van a decir: mire, usted está vendiendo bastante, puede llegar un oficial del Ministerio de Hacienda a pedirles que se registren el IVA o que tengan una contabilidad formal. Y esto pues es un requerimiento estrictamente derivado del crecimiento. En las políticas de apoyo que usualmente se recomiendan para desarrollar a la microempresa inician con lo anterior, es decir, a contar con un cierto control o un cierto nivel en llevar esos registros de ingresos y gastos.
Hace muy poco conocí acá que en CONAMIPE existe un programa de capacitación enfocado a mujeres empresarias que creo que se llama Sparkassen, aquí tienen el nombre en la lámina, que les enseña a llevar registros. Eso es fundamental, fundamental para propiciar el crecimiento, fundamental porque el orden precede al crecimiento. No debe ser al revés. Que el crecimiento empuje a tener orden es un poquito más complicado, puede ser muy doloroso para la empresa. Es preferible ordenar para que crezca y no crecer para que se ordene. Esto pues es una verdad que la he conocido y que la creo. El verdadero impulso a las microempresas surge cuando se le dota de recursos financieros, pero con la debida orientación. Eso es lo que decíamos hace un rato. Si usted a la empresa le da asistencia técnica, le da algún cierto nivel de capacitación como el Sparkassen, es un método para que ellos lleven su registro, y además les da dinero, entonces es importante que sepan usar el dinero, ¿verdad? Y esto tiene que ser debidamente orientado en las cantidades y aquí otra vez las líneas de crédito que se les den a las microempresas, sobre todo en subsistencia, tienen que ser graduadas, medidas y dosificadas para las actividades que desempeñan, no solamente para todas las microempresas la misma línea, tienen que ser dosificadas y graduales para de tal manera que se les pueda ir dando un crecimiento, y creo que eso es conocimiento de muchos de ustedes que están viendo esta presentación. La diferenciación funcional en las microempresas la presentamos así. 1. Con estas premisas resulta un tanto mejor poder enfocar los esfuerzos institucionales hacia segmentos específicos de las microempresas. O sea, el tamaño a mí me dice bastante, pero no me lo dice todo. 2. Resulta lógico decir que las microempresas de subsistencia deberán ser objeto de determinadas acciones de política muy específicas y enfocadas a las necesidades propias de ese segmento. 3. El esfuerzo de formalización deberá ser iniciado con las microempresas de mayor tamaño relativo. Esto es lógico, pero me van a decir ¿por qué no en las más pequeñas? Porque la necesidad es mayor en las de mayor desarrollo relativo. Con las que ya cuente con algún tipo de estructura o que ya se advierta que está, digamos, los indicios de que hay alguna estructura administrativa, que hay alguien de ventas o que vende de vez en cuando y produce, pero que también produce y que también administra. Eso ya es un indicio bueno de que hay una diferenciación funcional al interior de ese negocio. 4. En la microempresa de subsistencia se ha recomendado enseñarla a tener un control elemental, y eso es fundamental. Cuentas, cuánto compra, a quién le compra, cuánto vende, cuánto vende los días por semana, cuál es el día de más ventas, cuál es el día de menos ventas, cuál es el mes que más vende. Esos registros ayudan muchísimo. Esto puede ayudar también para poder, digamos, tener una política de inventarios o una línea de crédito específica para poder, digamos, dotar a estas empresas de mayores niveles de efectivo para cuando vayan a comprar más inventario. Y estos son las bases para que las microempresas puedan tener una futura formalización. Pero ¿de dónde viene el impulso de diferenciación funcional en la MIPE? Es hasta un determinado nivel de desarrollo. La empresa crece, ahí crece. La diferenciación funcional no empieza antes. Si no crece, no hay diferenciación, no la obliga. O sea, es el crecimiento el que empuja, digamos, la organización. Si la función de ventas se separa forzosamente, porque hay otras personas en la actividad de vender, así es decir, ya es necesario que haya otras personas, es lo que quise decir, que haya otras personas en la actividad de ventas y no las mismas que están produciendo o administrando. Entonces eso ya es un indicio claro, evidente y muy positivo de que la microempresa está creciendo. Si su microempresa, por la que usted está visitando, se ve que hay esa diferenciación funcional, un buen indicio de una empresa que se le puede apoyar de otra manera. La empresa necesita separar las funciones impulsadas por crecimiento, ¿verdad? Esto es lo normal y lo natural, es eso. La empresa separa funciones, se organiza porque el crecimiento se lo demanda.
pero podríamos ser al revés, organizarla para que crezca, que es lo que estamos proponiendo. Esta clasificación que presentamos, estamos hablando de que tiene como finalidad, y lo que habíamos hablado, es dosificar el apoyo a las MIPE. No es lo mismo, decimos, una medida de política económica a una microempresa con muy escaso nivel de organización, sin importar tanto el tamaño, que la misma medida a otra empresa con mayor nivel de organización. La organización es fundamental, y esto lo he vivido a través de la experiencia con muchísimas empresas, bancos, y con relatos que he escuchado de banqueros y de empresarios. Para efectos de diseño de líneas de crédito, y esto es el énfasis que se quiere hacer, para el diseño de la asistencia técnica, para el diseño de la capacitación, para los incentivos diversos, se sugiere, una sugerencia propia, que la clasificación que se propone sea la base de esos propósitos. El tamaño es importante, sí es importante, es fundamental el tamaño, y como vamos a ver un poquito más adelante, en muchos países ya se abandonó el número de empleados. ¿Por qué se abandonó el número de empleados? Pero eso lo vamos a ver después. Por la tecnología. Ahora yo he tenido un cliente hasta hace un poquito antes de la pandemia que eran 2 empleados y las ventas eran más de $200,000 anuales. O sea, por los empleados eran micro, chiquitita, super micro, pero por el nivel de ventas ya era pequeña empresa. ¿Por qué? Porque lo que vendía eran sistemas de seguridad tecnológica que valían pues $10,000, $15,000 cada uno, ya implantados en las empresas, y solamente una persona que es la que los vendía, que los iba a instalar, y la otra persona que hacía los contactos de ventas. Entonces, entre 2 personas manejaban un capital grande. Ahí es más importante, por eso en casi todo, y el crecimiento de la tecnología ha hecho posible eso, que las microempresas ya no se clasifiquen ni se califiquen por el número de empleados. El número de empleados es algo del pasado. Es más importante la venta, y ese es el tamaño realmente, la venta y la estructura, que es lo que proponemos en esta presentación. El enfoque de medidas de política, lógicamente, son los 3 niveles que ya hemos hablado en distintos momentos. En cualquier enfoque que busquemos en cualquier parte del mundo, vamos a encontrar que las medidas de política para fomentar, proteger y desarrollar, como dice la ley MIPE de nuestro país, se concentran en 3 áreas: capacitar, asistencia técnica y financiamiento. Las causas más importantes, y esto hay bastante escrito, ¿por qué las MIPE no se quieren formalizar? Mire, si es conveniente. Bueno, yo acabo de ver estos días, para la presentación de un caso de la fabricación de quesadillas, le digo, y mire, ¿usted por qué no tiene IVA? Porque voy a estar haciendo declaración. Sí, pero si usted tuviera IVA, ¿qué pasaría? Sí, hay empresas que me comprarían más, pero quieren IVA. No, yo prefiero no tener IVA. Y esto hay muchas microempresas y emprendimientos que no se quieren formalizar. Pero ¿cuáles son las causas? Aquí hay una cita de este documento que se llama Las MIPYMES en América Latina y el Caribe. Lo recomiendo para que ustedes lo puedan buscar, está disponible en internet. Una agenda integrada para promover la productividad y la formalización. Los autores Carlos Ferraro y Sofía Rojo. Esto está en OIT Cono Sur, informes técnicos número 7. Así que, ¿qué dice él? ¿Por qué no se quieren formalizar? Porque tienen baja productividad y me cuesta mucho formalizarme. Tengo que pagar un contador, tengo que pagar matrícula de comercio, tengo que pagar esto y lo otro, y la verdad es que no me quiero formalizar. Otro tema, que es la complejidad de procedimientos. Dicen los autores que hay mucha complejidad porque la regulación está inadecuada para las características propias de las empresas. Se les exigen mucho y el empresario no tiene tiempo. Yo he sugerido en otra presentación que para hablar con el empresario sea necesario mejor sacarlo de su ambiente en los días en que él no está trabajando. Si no, es bien difícil, no le va a dedicar toda su atención. Tal vez tiempo sí, pero no la atención que se requiere en algunos momentos. La informalidad, dicen estos autores, Ferraro y Rojo,
es una opción atractiva de flexibilidad e independencia. Me puedo movilizar, bueno, si usted tiene una empresa formalizada, uno tiene, si se va a cambiar de domicilio, tiene que ir a decirle a la Dirección General de Impuestos Internos que se va a cambiar de lugar y hay que llevar un papel o hacerlo en línea y comprobar y decir por qué, no sé cuánto, nunca lo he hecho, pero hay un trámite dentro del Ministerio de Hacienda que le dice a usted, y esto es cierta forma de tener un control de la ubicación de la empresa por parte del Ministerio, lógica, pero también es una razón de inflexibilidad para la microempresa. El reducido control y fiscalización y escasa sanción social, dice también estos autores, ¿verdad? Ellos prefieren el no control, la no fiscalización y la escasa sanción social. ¿Verdad? Por ejemplo, una empresa informal que empaca alimentos no necesita los registros sanitarios, ¿no? Ahí me estaba contando un empresario que están pensando, hace poco, esto fue la semana pasada, me estaba contando, y esto se los paso, están en poner una fábrica industrial de tortillas, porque hay gente que no le gusta la tortilla que se hace en las tortillerías porque creen que está pues muy contaminada porque la tocan muchas manos y que están explorando ese mercado para hacerlo a nivel industrial. Hay que verlo, le digo, porque nuestros mercados también son muy sensibles y tenemos una conducta cultural, ¿verdad? Por ejemplo, la cultura que es impresionante. Cuando uno sale un poquito del país se da cuenta. Por ejemplo, hace unos años yo hice para la Defensoría del Consumidor un estudio sobre el consumo de frijol rojo acá en el país. ¿De dónde venía mucho frijol rojo? De Nicaragua. ¿Y en Nicaragua se consume frijol rojo? No. ¿En Honduras? No. ¿En Guatemala? No. Allá negro. Pero aquí no les gusta el frijol negro. No sé por qué. La razón no sé. Igual que, por ejemplo, el huevo. Ahí me decía un empresario avícola hace varios años que ellos para exportar a Honduras tienen que producir huevo blanco, porque el huevo rosado no lo acepta Honduras. ¿Por qué? No sé, pero aquí el huevo blanco no se acepta. Entonces, ese tipo de razones culturales hacen que haya ciertos, digamos, requerimientos que hace el mercado para las empresas. Y la micro tiene esa facilidad, se adaptan de una manera muy sencilla. Y aquí van a ver esto, pues no lo voy a leer porque lo pueden leer en ese documento y está en la lámina. Aquí se les pregunta a estos autores, Juan y Brown, Hart, Leroy, Parra Escobar principalmente, ¿cuál es el principal problema? Y muchas de las empresas encuestadas, y esto lo van a ver en manual de la micro, pequeña y mediana empresa de la GTZ, CEPAL y Centromipe, esto ya fue en 2009, pero continúa siendo válido porque estos problemas siguen dándose de acuerdo con el criterio de nuestro. También aquí hay otros más, seguimos, los problemas cuáles son, otros autores también, hay problemas de cultura empresarial, desarrollo de productos, desestimar nuevas tecnologías, eso es importante, muchas de las microempresas no quieren utilizar nuevas tecnologías porque no están aceptando ciertos, digamos, requerimientos que se están haciendo a nivel tecnológico y eso pues está caminando a tal velocidad que es necesario que se adapten, ¿no? El diseño de la estructura interna es otro de los problemas que tienen y la formación empresarial es otro de los problemas que han sido detectados por los distintos autores, pero esto es únicamente para fines ilustrativos. Hay un problema al interior de las empresas que se menciona poco. Aquí se intuye, algunos de esos problemas se intuye que son problemas de liquidez. Decimos que aunque no se refleja en este listado presentado, excepto cuando se dice que tienen dificultades para obtener financiamiento, se advierte que varios de los problemas mencionados se refieren precisamente a la falta de liquidez. Hay un problema de las MIPES, el acceso al crédito, generalizado, no solo en El Salvador, en el mundo. Es por la falta de cumplimiento de las condiciones que ponen los bancos y financieras, es decir, la falta de formalización. A pesar de que ya mencionamos una ley que es la ley especial para facilitar el acceso al crédito y que hay una norma, la norma contable bancaria
NCB 022 exime de muchos requisitos a los préstamos de menor cuantía, pero aún así siempre es difícil obtener un financiamiento porque hay muchos requerimientos que las MIPE, sobre todo las de menor nivel de desarrollo relativo, no las tienen. Retos para fortalecer el segmento MIPE. Nosotros tenemos que comprender, y esto lo aprendí de varios consultores internacionales, cuando yo trabajé con el programa de AID, de apoyo a las pymes. Lo decían, MIPE y pymes son diferentes, micro y pequeñas son diferentes, tan diferentes que no son del mismo universo, ya lo vamos a ver. Son de universos distintos. Decían, muchos consultores dijeron, sí, es cierto, estamos hablando de dos mundos diferentes. Sus características propias son totalmente diferentes. Hay, digamos, en las microempresas, hay niveles de productividad sumamente bajos. Eso lo van a ver en muchos tratados sobre la caracterización de las MIPES. El nivel de productividad de las micros es muy bajo y no tienen organización, no tienen diferenciación funcional. Y para que no se nos olvide, no se puede diseñar una línea de crédito para MIPES, ¿no? Tiene que haber una para micros y no solamente una para micros, sino varias para diferentes niveles de estructura que tienen las micros y otras para las pequeñas empresas. Son dos universos completamente diferentes, son dos galaxias, una por allá a cientos de miles de años de luz, si se quisiera decirlo así, de las micro y pequeñas, aunque están aparentemente en el mismo proceso de crecimiento y desarrollo, pero son diferentes. Las necesidades sustanciales de la pequeña empresa es la avidez por liquidez. Ellas requieren de muchísima liquidez porque hay una utilización muy agresiva para inventarios, para crecimiento, etc. Esto en varias teorías del desarrollo y de transformación organizacional se conoce como las empresas corre, ¿no? Y en la pequeña es eso. Retos para fortalecer el segmento. La baja productividad como factor importante. Según Ferrara y Rojo, las micros son evidentemente de menor nivel de productividad que las pequeñas empresas. Una de las razones que mencionan ellos es que en cuanto más pequeña la empresa es más difícil tener economías de escala. Yo no puedo decir, miren, fíjense que yo necesito, si tengo una fábrica de vestidos o de trajecitos para niños, que he visto algunas, me dicen, yo si compro tantos cientos de yardas de tela me dan una rebaja, un descuento por volumen. Si compro el triple me dan otro descuento. De tal manera que una empresa grande puede tener la materia prima o el material, en este caso sería material, es tela, materia prima, porque no tiene transformación física ni química, es la misma tela, es material. El material le resulta más barato a la empresa que compra más, eso es evidente. Los descuentos por volumen, economías de escala. Hay propuestas que existen y serían magníficos que se pudieran echar a andar, que son la formación de clústeres o formas asociativas para microempresas, a fin de disponer, tienen que ser afines, pues que estén produciendo o trabajando en el mismo tipo de servicio, en el mismo tipo de producto, para que puedan hacer compras colectivas. En esto se podría tener mejores condiciones de calidad y precio, ¿no? Seguimos con los retos para fortalecer. Para mejorar la atención al segmento es necesario no solamente definir la capacidad de organización interna que tienen las empresas, sino el sector y subsector de la economía en que se desarrollan. Evidentemente, si queremos una caracterización completa, hay que definir el sector y el subsector de la economía en que se desarrollan. Empresas destinadas al turismo, alimentos, artesanías, diferentes, comercio, talleres, tanto taller, reparación de motos como abundan ahora. Estos, digamos que necesitan un enfoque diferente. No es lo mismo una línea de crédito para un taller de reparación de motos que para un pequeño hotel
o un pequeño restaurante que está, digamos, atendiendo a los turistas que llegan a las playas de este país. Es diferente. Muchos autores consideran que debe empezarse por definir mejor la clasificación de las MIPES. En Colombia, por ejemplo, aquí voy a citar el decreto 957 del año 2019, que clasifica, es una reclasificación relativamente reciente, a los segmentos de la micro y pequeña empresa por nivel de ingresos, ya no empleados. Les dije, la tecnología ha descartado que nosotros estemos clasificando a las micro y pequeñas y medianas empresas por el número de empleados. No, una pequeña empresa puede tener menos empleados que una micro, y eso pues hace que la clasificación obedezca mejor a volumen de ventas. En México, y aquí les citaba, pues voy a repetirlo, al decreto 957 de 2019 en Colombia, que ya clasifica a los segmentos de microempresas y pequeñas empresas por nivel de ingresos. Y en 3 segmentos, digamos en 3 sectores serían de la economía. Nivel de ingreso para empresas industriales, MIPES industriales, nivel de ingresos para MIPES de comercio y nivel de ingresos para empresas de servicios. O sea, son 3, llamémoslo apartados, 3 formas de clasificar a las micro y pequeñas por sector y subsector. ¿Y eso es para qué? Para mejorar el enfoque crediticio, y eso lo dicen en muchos libros y en muchas conferencias y en muchos videos que usted pueda ver en diferentes instituciones financieras de Sudamérica especialmente, donde se dice que es necesario un mejor enfoque para poder tener una mejor aproximación, un mejor acercamiento a ellos, por línea de crédito, por líneas de capacitación y por programas de adiestramiento que puedan darle, ¿no? En México, por ejemplo, se pondera el número de empleados con un porcentaje. Hay una fórmula que tienen los mexicanos. Ellos dicen, sí, los empleados sí, pero creo que le ponen el 5% de los empleados multiplicado por el 95% de las ventas. Y eso nos da un número que sirve para clasificar a las micros y pequeñas empresas. Una propuesta que estamos haciendo también tiene el propósito, como les digo, de afinar la puntería para poder apuntar mejor las políticas que se van a destinar a mejorar el funcionamiento de las MIPES. Y esta propuesta que yo presento acá es simplemente, pues, pueden ustedes perfectamente no estar de acuerdo. O sea, no es solamente es tamaño, habíamos visto esta clasificación que es muy buena, que sirve, que es la de subsistencia, acumulación simple y acumulación ampliada. En este caso, la propuesta es 1, el menor nivel de todas, que sería, digamos, la empresa de subsistencia, empresas sin estructura. Segundo nivel, empresas de estructura simple. ¿Cuáles son aquellos que tienen la administración como mecanismo de control? Normalmente es el mismo microempresario, el mismo fundador o microempresaria quien produce y lleva algunos registros. No obstante, esto es el primer paso hacia la estructuración completa. Tercer nivel, empresas con estructura básica, MIPES de estructura básica. Ya diferencian la producción y las ventas. Tienen una administración más compleja y más completa, pero siempre concentrada en controles y registros. O sea, ya no es un control que va a servir, digamos, para tener una contabilidad todavía. Pero en el cuarto nivel nosotros ponemos las empresas de estructura media. Teníamos pues la sin estructura, la estructura simple, la estructura básica, y aquí estamos en la estructura media. Hay administración y hay contabilidad diferenciada. O sea, la administración y la contabilidad se separan. Esto es importante ver que ya no es la misma gente que lleva los controles y que administra. Hay separación, forzada por el crecimiento. O si quieren ustedes, por las obligaciones legales. Puede ser. O los mismos bancos que le dicen, mire, yo le doy, pero quiero su contabilidad. Entonces se ven obligados a contratar a un contador, ya sea externo, un outsourcing de contabilidad, y tener su administración interna. Esto es lo que nosotros queremos identificar como empresas de estructura media. Es importante verlo, y esto pues lo dicen varios autores, que siempre el emprendedor o el empresario, en este caso empresaria,
a pesar de que ya tiene estructura, le gusta estar en todo, ¿no? Es el empresario, le gusta estar en todo, y esto es una característica muy importante de las empresas en estos niveles de estructuramiento. Y el último nivel de desarrollo que proponemos, no solamente basado en tamaño, sino en estructura, es las empresas de estructura completa. Esas podrían ser equivalentes, así como la de estructura media podría ser de acumulación simple, estas pueden ser las de acumulación ampliada. Estructura completa, hay diferenciación funcional y estructural, o sea, ya es una empresa que ya se puede ver, visualizar, que es una empresa que ya tiene completa su estado de empresa formal. Hay más delegación de funciones y el empresario asume el rol de dirección y no participa tanto en las tareas operativas, ¿no? Hay mucha mayor capacidad de negociación, hay compras asociativas, puede haber integración vertical u horizontal. O sea, esta es una empresa que ya va para ser una empresa pequeña, si no lo es ya. Así que veámoslo así, gráficamente es la solicitud, digamos la propuesta que tenemos. Las que son, lógicamente, hay mayor tamaño, el primer círculo, son las de subsistencia, las sin estructura, después continuamos con la estructura simple, continuamos, que son menos todavía, de estructura básica, las de estructura media, hasta llegar a ser una estructura completa, que también algunos autores la califican como microtope. Esta ya es prácticamente una pequeña muy bien hecha, ¿no? muy bien dibujada, muy bien estructurada. Así que esto es básicamente lo que quería presentarles en esta ocasión, y como corolario es que el tratamiento institucional tiene que ser diferente y adecuado a los niveles de organización. Esa es la propuesta. Hay dos muñequitos aquí en la lámina. Son dos empresas, dos MIPES. Las dos tienen 5 empleados. Una tienda, una panadería y otra que está por ahí. Otra tienda, son 2 tiendas. Las dos venden un poco más de 40.000 al año. La primera sí tiene su contabilidad organizada y la segunda solo tiene registros elementales. Entonces, ¿quién, digamos, tiene un mejor potencial de crecimiento? Lógicamente, aquella que tiene un mejor nivel de organización. Y esto es para definir, como decimos en esta lámina, para definir mejor la política MIPE. Podría ser lo más recomendable separar las medidas de política económica entre micro y pequeñas empresas. Yo les diría, como son dos universos diferentes, hay políticas de apoyo que son crediticias, que son de capacitación, que son de incentivos, que tienen que ser separadas. Para las micro, unas, y para las pequeñas, otras. También se recomienda hacer esta segmentación de las microempresas por su nivel de estructura funcional, para poder enfocar mejor esas políticas y poder gradualizar o graduar y dosificar estas políticas hacia esos distintos niveles de estructura. No es lo mismo darle un programa de capacitación a una empresa sin estructura que a otra que ya tenga. No le podemos hablar de contabilidad a una empresa que no sabe exactamente qué es eso y le tiene terror, como vimos ahí la documentación de Ferraro y Rojo, que hablan de cuáles son los miedos, los problemas que tienen las microempresas, y después también vemos ahí otros aspectos que les impiden a ellos y no quieren formalizarse. ¿Por qué razones no se quieren formalizar? Por distintas razones. Pero por eso hay que hacer la aplicación de las políticas de forma, digamos, con el tema de enfoque, como se dice en mercadeo. Enfocar es la clave del éxito. Y aquí estamos precisamente proponiendo enfoque. El sector de la economía en que se desarrollan también es importante tenerlo como un elemento de enfoque. Vemos la ley 957 de 2019 de Colombia, en donde se decía que ellos separan a las empresas por tamaño de ventas, por volumen de ventas y también por sector, comercio, servicio e industria. Así que es conveniente desarrollar instrumentos de diagnóstico para poder clasificar a las microempresas, de tal manera que tengamos un checklist y decir, esta señora, este señor es de este nivel de desarrollo, este es del segundo, nivel básico, es intermedio. O sea, eso sería muy importante para poder aplicar a las políticas. Esto ha sido la presentación. Muchas gracias.